Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Buenos días, tengan ustedes el día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Jorge Andrés Cruz Verde, soy ingeniero químico de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo y llevo acompañando a Positiva en nuestra comunidad de peligros físicos durante 3 años. El día de hoy venimos dentro de nuestra comunidad con el tema de cierre, que es la gestión integral de los peligros físicos, donde después de recorrer toda nuestra ruta e iniciando el año con los conceptos, la clasificación y ver durante todas las sesiones, poco a poco, el nivel o las características de cada tema o peligro o clase, como lo quieran indicar, uno a uno, tenemos que ver, si bien en la sesión pasada hablamos de los controles, cómo esto lo podemos enganchar o cómo esto se puede eh, meter, mejorar, insertar, armonizar, no sé qué término colocar, en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Porque en muchas empresas pensamos que los peligros físicos y sus hermanitos, los peligros químicos, están, digamos, solo la evaluación, pero definitivamente desde el punto de vista de los sistemas de gestión y lo que nosotros como administradores de los sistemas de gestión en las empresas debemos hacer es una gestión al respecto. Por eso, digamos que nuestra última charla el día de hoy, en este año 2023, tiene que hablar del tema. Por lo cual, para iniciar y ver el grado de conocimiento de nuestra comunidad y nuestros asistentes el día de hoy, hacemos un pequeño sondeo para saber qué conocimiento en la gestión de peligros físicos tienen ustedes. Ingeniero, muy buenos días. ¿Me puede colaborar, por favor, con el sondeo a realizar? Claro que sí, ingeniero Andrés. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta dice, ¿qué son los riesgos físicos? A. Superficies, paredes, techos de los lugares de trabajo. B. Actividades físicas que realizan los trabajadores. C. Energías en los ambientes laborales con potencial de riesgo. Tienen 15 segundos para que por favor seleccionen la respuesta que consideren sea la más acertada. Ingeniero Andrés, ya tenemos las respuestas de nuestra primera pregunta y nos dice A, superficies, paredes, techos de los lugares de trabajo con un 37%, B, actividades físicas que realizan los trabajadores un 30% y energías presentes en los ambientes laborales con potencial de riesgo un 33%. Vamos a ir entonces con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Nos dice, ¿cuáles son las etapas de la higiene industrial? A, teórica, de campo, analítica y de control. B, etapa A y etapa B. C, alfa, beta y gamma. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la más acertada. A esta segunda pregunta, nuestros asistentes el día de hoy, ingeniero, nos responden A, teórica, de campo, analítica y de control, un 82%. B, etapa A y etapa B, un 10%. C, alfa, beta y gamma, un 8%. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial.
Nos dice la tercera pregunta. ¿Cuáles son las clases de controles de la jerarquía de control? A. Fuente, medio, trabajador. B. Eliminar, sustituir de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. C. Controles directos e indirectos. Y ya tenemos los resultados de esa tercera pregunta, ingeniero. Nos dice A, fuente, medio y trabajador, un 34%. B, eliminar, sustituir de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal, un 37%. Y C, controles directos e indirectos, un 28%. Muchas gracias a todos los que han participado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, las preguntas tienen que ver con los conceptos que hemos adquirido a lo largo de la comunidad. Perdonen, pero es que me dio resfriado con este frío que está haciendo en Bogotá temprano. Les quiero recomendar o les quiero indicar que dentro de nuestro chat hay una sesión de preguntas. Más o menos 8:25, 8:30, voy a hacer una pausa en la presentación para resolver dudas y al final nuevamente resolvemos dudas. Y a lo largo de nuestro tema vamos a identificar las respuestas a las 3 preguntas de sondeo. Y como lo decía el ingeniero, al final lo vamos a repetir con objeto de ver cuál fue ese nivel de aprestación que tuvimos sobre las evaluaciones que realizamos. ¿Correcto? Entonces, la charla la dividimos en 3 puntos o 3 objetivos. El primero, obviamente, identificar las características de la gestión integral de los peligros físicos. El segundo, la legislación aplicable, y eso es muy importante, porque muchas veces uno solo piensa que la legislación nos exige medir, y no, hay un tema de gestión de peligros que está muy, muy identificado. Y tercero, relacionar estos dos aspectos con definitivamente el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para ver cómo se incluye de esta manera. Teniendo esos 3 momentos, trazamos un objetivo general, el cual es identificar los elementos principales que se deberán desarrollar para tener una adecuada gestión en los peligros físicos al interior de las empresas. Por lo cual nuestro primer objetivo, muy alineado con los momentos, es identificar las características de la gestión integral de peligros físicos. Nuestro segundo objetivo es conocer la legislación aplicable a los peligros físicos. Y la tercera, relacionar la gestión de los peligros físicos con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Partamos de la primera definición, y es, ¿qué es un peligro? Entonces, un peligro, fuente o situación o acto potencial con el daño en términos de enfermedad o una lesión a las personas y una combinación de esto. Es decir, todo aquello que esté relacionado con mi trabajo, la locación, el estilo de mando, los materiales, las máquinas, el proceso, que tenga ese potencial para que me pueda generar un daño, ¿sí? Y el riesgo dice que la combinación de la probabilidad de que ocurra uno o varios eventos de exposición a los peligros y la severidad de ser una enfermedad que pueda ser causada por el evento o las exposiciones. Entonces miren que aquí me habla de exposición. Ese término también es muy importante aquí. Entonces miren, el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice y afecte a nosotros. Disculpen un segundo. Perdón, es que la rinitis me tiene hoy con estos climas que amanecieron tan fríos en Bogotá, me molestan bastante. Y entonces el riesgo es la probabilidad de que esto ocurra. Entonces miren que aquí hay 2 cosas que nosotros en seguridad del trabajo hablamos, y es accidente laboral y enfermedad laboral. Los peligros físicos apuntan a las enfermedades laborales, no a los accidentes laborales. Y el término exposición indica estar en presencia de. Entonces, cuando yo hablo de exponerme a algo, es que yo esté en presencia de ese algo. Puede que tenga una característica baja, media o alta. Yo siempre coloco muchas veces
este tema de la exposición en términos de alcohol, donde yo digo, ejemplo, oiga, hoy es nuestro último día, entonces yo virtualmente les voy a mandar a todos una copita de champaña, vamos a alzar la copa, a desearnos un 2024 excelente en gestión de riesgos físicos y nos tomamos un sorbito o una copita de champaña. Muy seguramente nuestra gran audiencia, que el día de hoy ya vamos por los 150 participantes, ninguno se va a emborrachar, ninguno. Pero si me hicieran una alcoholemia, puede encontrar alcohol en la sangre. Entonces puede ser una baja exposición al alcohol. Entonces eso pasa con los peligros de tipo físico. Tenemos que estar presente en ellos para ver la afectación, pero muchas veces tenemos que cuantificarlos. Y esa cuantificación técnica se hace por medio de las mediciones. Y así lo dice la matriz de peligros, que más adelante vamos a ver todos esos temas. Entonces, ¿qué es un peligro físico? Y eso es la primera respuesta a la primera pregunta que hicimos en el sondeo. Son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas. Estas energías pueden ser de tipo mecánicas, térmicas o electromagnéticas y provocan efectos muy distintos entre sí. Entonces miren que cuando yo hablo de físico, no nos estamos refiriendo a la física de las cosas tangenciales. Entonces cuando en la pregunta decían paredes, pisos, esos son riesgos o peligros locativos de la locación. Cuando hablamos de físicos, hablamos de la energía. Entonces, si uno se acuerda por allá cuando estaba en el colegio o los que vimos física en la universidad, la materia como tal física es aquella que identifica o que estudia el comportamiento de la energía y su transformación. Entonces, hablamos de energías presentes en el ambiente. Que, resumiendo a grosso modo, la GTC 45, que es la que más empleamos, ¿cierto? Entonces me habla de, en los peligros físicos tenemos ruido, iluminación, vibración, temperaturas por frío o calor que sean extremas, presiones atmosféricas, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, miren, los peligros físicos son esos, son tipos de energía. Yo les mostré en la primera sesión, cuando hablamos de la clasificación, y cada una de las sesiones que hemos venido participando, una clasificación que me gusta mucho de la Universidad de Sao Paulo, en la cual me habla el tipo de energía. Entonces, ahí están las tres energías: mecánica, térmica, electromagnética, el tipo de peligro que genera cada una de estas energías, ¿sí? Que ruido, vibración, presiones extremas por las mecánicas, térmicas, estrés por frío o estrés por calor. Ojo, la variable confort térmico no es de higiene porque no me genera enfermedad. Me genera es un proceso de no sentirme a gusto, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Y tenemos las electromagnéticas que se dividen en dos grandes ramos, que son las no ionizantes y las ionizantes. Las no ionizantes son las que conservan la estructura del átomo que lleva esa energía, que arranca con riesgos muy interesantes como los campos eléctricos y electromagnéticos. Tiene uno que se evalúa muchísimo, que es el de iluminación, que es la radiación o el tema de la luz visible, y termina con la radiación UV o los rayos ultravioleta, donde arranca y se ioniza ese átomo, o sea, se rompe y se generan iones, y por eso se llaman radiaciones ionizantes, y tenemos las radiaciones alfa, beta y gamma. Entonces, ojo, los peligros físicos son energías, energías presentes en el ambiente que mi trabajador, al exponerse a ellas, normalmente frecuente, salvo la temperatura, que puede tener un episodio efectivamente puntual, me puede generar una enfermedad laboral. ¿Correcto? Entonces, miren, energías presentes en el ambiente que por exposición a altas intensidades, porque esto se mide en intensidades, me genera a futuro una enfermedad. ¿Cuál es la más famosa? Hipoacusia neurosensorial. ¿Y qué es la hipoacusia neurosensorial? Es la pérdida auditiva progresiva por exposición a altas intensidades de sonido. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué no hacen audiometrías?
para mirar esa pérdida. ¿Y por qué hacemos mediciones de ruido? Para controlar que ese nivel de intensidad del ruido no sea tan alto y no dañe mi oído. Y eso es lo que pretenden, grosso modo. Pero esto viene de una rama más grande. Entonces resulta que cuando uno habla del enfoque mundial de la seguridad y salud en el trabajo, habla de diferentes, digámoslo así, ejercicios o ciencias aplicadas a la gestión de peligros. Es decir, como que hay unos caminos predeterminados donde uno puede abordar los peligros. Y entonces hablamos de la higiene industrial. Entonces, ¿qué es la higiene industrial? Según la AIA, que es la Asociación Americana de Higienistas Industriales, se trata de la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y el control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad. Es decir, todo lo que tiene que ver en mi ambiente físico no tangible, porque mire que habla de químicos y aquí hay un tip que muchas veces tenemos mal, yo sé que esto es de otra comunidad, pero les voy a hablar. Cuando uno habla de peligros físicos, digo químicos, desde el enfoque de la GTC 45, ese enfoque me habla de los peligros químicos de aquellas sustancias químicas volátiles, o el término volátiles en el ambiente, que por ingreso por vía respiratoria me puede generar enfermedad en un trabajador. Por eso hablamos de polvos, fibras, líquidos que son rocíos o nieblas, gases o vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado. Entonces muchas veces uno, el riesgo químico, lo dice, no, es que es el almacenamiento, el etiquetado, los EPPs como los guantes. No, eso realmente desde el enfoque de GTC 45 son condiciones de seguridad. Cuando nosotros hablamos de los peligros de higiene industrial, estamos los biológicos, como ejemplo los ácaros, que pueden producir una rinitis y hasta un asma. Los físicos, que es de los de esta comunidad, que decíamos ampliamente, y los químicos, que son de esa manera. Tanto así que les recomiendo revisen el anexo E de la GTC 45, que dice que para evaluar productos o el riesgo químico, recomiendan el empleo del toolkit de la OIT, el cual es una metodología cualitativa para evaluar riesgo por inhalación. Y entonces, teniendo esto, esos tres peligros se enmarcan en la gestión que uno llama higiene industrial. ¿Y qué es la higiene industrial? Disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen laboral que me producen enfermedad. ¿Correcto? Espero que con esta explicación ya tengamos ese contexto que les quería dar global de qué es un peligro físico. Recuerden, energías presentes en el ambiente que por exposición a ellas, mi trabajador a largo plazo genera enfermedades. ¿Sí? Muy pocas producen accidentes, realmente generan son enfermedades. ¿Correcto? Tanto así, otro tip de esto, que si ustedes miran las GATIZO de 2006, los sistemas de vigilancia, como el de hipoacusia, vigilan enfermedad por factor de riesgo. ¿Sí? O en el osteomuscular se tiene considerada las mediciones de vibración. Entonces, tenemos que ver que existe obviamente un ciclo de gestión, perdón, que es el ciclo del señor Kawachi, que me habla de la identificación, la evaluación, el análisis y el control. Y aquí es donde yo tengo que ver que la higiene no es solo medir. Muchas veces medir es tan fácil. Miren, hoy tengo juguetes por acá. Denme un segundo. Acá tengo un luxómetro. No sé si alguien conozca un luxómetro. Este es un luxómetro, un luxómetro, este es un PC 770. Y uno lo enciende y simplemente es con este botón. Él en este momento está reseteando, él está ajustándose a cero, ¿cierto? Para los que quieren saber, aquí está
certificado o su ficha de calibración, y simplemente uno destapa y ahí me dando la lectura, ¿sí? Digamos que de frente me está dando 130 luces y ya. Evaluar muchas veces es tan sencillo que es oprimir un botón y ya. ¿Dónde está la gestión de ustedes, no como higienistas, porque los higienistas que somos como nosotros, somos las personas que hacen evaluaciones técnicas, sino las personas que están en las empresas encargadas de esa gestión? Entonces la pregunta es, oye, ¿ustedes cómo lo identifican? ¿En qué momento yo digo, levanto la mano y digo, necesito una medición ambiental? ¿Cómo controlo al señor, al ingeniero Andrés, que fue a hacer la medición? ¿Qué tengo que vigilar para que esa medición me quede bien? ¿Cómo me entrego y analizo ese informe? Miren que por la resolución 312 ustedes deben garantizar la documentación y todo ese proceso de esa evaluación, que es un indicador, y tanto así que se debe presentar ante el COPAS. Y por último, ¿cómo planteamos, perdón, los controles, que fue el taller pasado? Y en ese control, como lo vimos antes, y ahorita vamos a hablar nuevamente de la jerarquía del control, tenemos que hablar o ver o identificar que no lo hacemos nosotros solos. Y cómo, ojo, cómo ese control queda documentado. Porque el informe simplemente es el análisis de la condición. Entonces miren que ustedes como gestores están en la identificación, en controlar una buena evaluación, en analizar los datos y en gestionar esos controles para que nuevamente yo arranco a reevaluar para mirar si la situación se controló. Y eso en higiene industrial se llaman las etapas de la higiene industrial. Y entonces ahí tenemos la segunda respuesta a nuestras preguntas. Y dentro de esas preguntas nos preguntaban que cuáles eran las etapas de la higiene industrial. Y dentro de las etapas de la higiene industrial tenemos 4. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Sencillo. Recuerden que tienen preguntas. Veo que nadie ha hecho preguntas. Ahí estaba mirando. Entonces veo que vamos bien en el tema. Entonces, dentro de esa gestión tenemos 4 etapas, que son la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica y la higiene operativa. ¿Qué es la higiene teórica? Entonces, si uno mirara desde lo clásico de los higienistas, o sea, el ejercicio que hacemos nosotros, hablamos de esos estudios que se encargan de sacar los TLBs, las normas, los procedimientos, ¿cierto? Y con objeto que a su vez, pues obviamente hayan legislaciones, métodos de evaluación y demás. Pero, ojo, ¿qué sería la higiene teórica en una empresa? Entonces, más adelante vamos a ver que según el decreto, no era una resolución, la 1016 del 89, cuando hablamos del programa de salud ocupacional, existía el subprograma de higiene y seguridad industrial. Y si nos vamos a un sistema de gestión, ¿qué es un sistema de gestión? Sistema de gestión son actividades con las cuales cumple un propósito de administrar o gestionar un objetivo dentro de una organización, en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Seguridad en el trabajo. ¿Cómo arrancamos? Con unos diagnósticos iniciales. Hagan de cuenta que esto es como si fuera un médico. Entonces, en el diagnóstico inicial, nuestra primera entrada se llama matriz de peligros, que normalmente la hacemos con la GTC 45, y entonces, más adelante lo vamos a ver nuevamente con la legislación, por allá me dice, oiga, si usted requiere saber el nivel de impacto real del peligro físico, en este caso, haga mediciones ambientales. Entonces, dentro de la GTC, en su anexo C, si no estoy mal, hay unas guías que van diciendo a uno, oiga, ¿cómo puede cuantificar los riesgos? Como les dije, lo de la OIT para químicos, entonces el RUI dice, no, si está a 1 metro y se escucha no hay problema, si está a 50 centímetros y no puede entrar a una conversación. Entonces, uno diría, si dentro de esa GTC 45, los dos primeros niveles, cuando dice que es tolerable o bajo o tolerable, si no estoy mal, pues no hay necesidad de hacer mediciones. Pero si yo encuentro que esa área, proceso, que estoy identificando sus peligros,
y valorando sus riesgos, está en nivel 3 o 4, donde ya me dice que es o tolerable con elementos de protección o intolerable, definitivamente debo ir más a fondo y medir. Entonces miren que les estoy hablando de un tip de gestión. ¿Cuándo empiezo yo a decir voy a medir? Entonces aquí viene algo importante y es dentro de esa matriz, como les digo yo, dentro de esos diagnósticos también están las condiciones de salud. Bueno, ¿y qué pasa si una persona me sale con hipoacusia? Es automático que yo puedo decir, ojo, según su puesto de trabajo, posiblemente hay ruido, hay que medir otra entrada. Requerimientos legales, todos los que ustedes quieran. Ahorita está muy importante para la comunidad de peligros químicos y que tiene que ver con higiene también, el tema del reglamento de sílice. Ojo con eso. Arranca el otro año a partir de julio primero su aplicación. En este momento estamos en periodo de transición. Entonces, hay un requerimiento legal, hay que medir. La ley 55 me dice, mía, químicos, hay que medir. No hay tu tía que valga. Hay empresas que tienen requerimientos internos. Una multinacional dice que hay que medir ruidos y lo tiene cada 2 años, hay que medirlo. Entonces miren que hay requerimientos. Entonces, ojo, entradas por diagnóstico inicial cualitativo, por requerimientos. En otros casos, inclusive pueden ser requerimientos legales. En radiaciones nos exigen medir porque es legal. Cuando yo tengo radiaciones ionizantes, el señor tiene que portar un dosímetro de radiación y hay que hacerle seguimiento. Legal. Y entonces, ¿en qué momento? Ojo, y aquí viene algo importante. Debo construir un documento que me dé esa ruta de gestión del peligro físico. Eso solo lo sabe cada empresa. Antes en el enfoque de la 1016, nosotros hablábamos de un subprograma siempre. ¿Será que lo necesito? Eso ya solo lo sabemos de acuerdo a la cantidad de peligros físicos presentes y a la magnitud de incidencia de estos. Entonces, muy seguramente, si yo tengo una oficina donde presto servicios, hablemos de una oficina de abogados. Muy seguramente no, porque el único peligro posiblemente que tenga ahí desde el punto de vista de los peligros físicos es la iluminación. Hago una iluminación, lo meto en el programa de mediciones y ya. Si sale mal, monto una no conformidad, un plan de acción dentro de las herramientas que me da mi sistema de gestión y se acabó. Pero si tengo una empresa de metalmecánica, donde tengo radiaciones, soldaduras, humos metálicos, pinturas, ruido por pulir, ¿cierto? Temperaturas, vibración por las pulidoras. ¿Será que no necesito un programa? Entonces, esa es mi higiene teórica, esa ruta que construyo que debería tener. Con los elementos que hemos visto a lo largo del año debemos construir. Entonces, primero, definir cuál es mi matriz de peligro físico. Claro. Ah, bueno, vamos a coger GTC 45, listo, esa es, pero hay que definir. Segundo, desde la matriz de peligros, ¿en qué momento se activa la medición? Entonces, por eso les decía, porque salió alta, porque es una reevaluación de un control. O sea, es decir, el año pasado yo hice una medición de iluminación, este año 2023, y salieron unos puntos mal, entonces yo compré unas luminarias nuevas, las ubiqué, entonces tengo que volver a medir el otro año para que el control sea efectivo. Por periodos de reevaluación. La higiene, como produce enfermedades, no hay que medirla todos los años de acuerdo al nivel. Entonces, ejemplo, en Las Gatizo hay un autor que se llama James Rock, J. Rock, que hay una publicación de ACGH del año 95, bajo el nivel del riesgo que tiene, hace evaluaciones. Entonces, ejemplo, dice que cuando los riesgos son bajos, puede la medición ser de 3 a 5 años. Mínimos, perdón. Cuando son bajos, de 1 a 3 años. Cuando son medios y altos, dice que son frecuencias o anuales o continuas, siempre y cuando se hagan controles. Entonces, miren que ahí, cuando ustedes están construyendo el cronograma de actividades del año siguiente, ustedes pueden decir, mire, este lo va a reevaluar porque en mi nueva matriz de peligros cambió. Este porque hice un control. Y este porque hace tantos años no se midió. Entonces ya me dice, valídelo a ver si está igual. Si hay cambios en los procesos, si hay cambios de máquinas, si hay cambios locativos, también hay que volver a medir. Y eso tiene que estar ahí. ¿Qué escala de peligro tomo? Y eso es importante. Yo les mostraba en cada uno
de los peligros físicos la escala que uso. No es la misma para todos, no, cada quien puede tomar la que quiera, pero sí es importante que ustedes la tengan para quien les evalúe, la interprete y ustedes puedan hacer comparaciones del nivel. Y a su vez también cómo son las entradas, si bien plantean no conformidades, planes de acción, rutas de control, de acuerdo a cómo lo quieran gestionar y esté planteado su sistema de gestión. Y eso tiene que quedar un documento para una empresa grande. ¿Sí? No más bien no grande, que tenga procesos, que tengan muchos peligros físicos en este caso. Pues yo repito, muy seguramente una oficina no, pero tengo una planta, digamos, no sé si esté compositiva, espero que sí. Hablemos de el acueducto de Bogotá. Entonces el acueducto de Bogotá tiene una cantidad de operaciones, excavación, soldadura, bueno, vehículos donde efectivamente tenemos que tener una ruta o si no, ¿cómo definimos cuándo mido, por qué mido, cómo lo mido? Entonces eso es importante. Y eso para mí es una higiene teórica. ¿Mm? Nuevamente le reitero, no tengo preguntas. Aquí. Listo, entonces seguimos. Ya vemos en los 200 asistentes. Listo. Después viene algo importante. Listo, ya tenemos ese documento y aquí hay algo importante en la gestión. Y es bueno, cuando hace una evaluación, ¿quién define el tipo de evaluación? ¿Cuántos puntos? ¿En qué condición? Entonces la higiene de campo hace eso. El reconocimiento específico para determinar el método, las características, la hora, las personas, las cantidades y como tal el ejercicio de toma. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso se llama, baja bajo una estrategia de evaluación. Entonces, miren, lo primero, y esta parte, uno aspira a que lo haga la persona de seguridad del trabajo de la empresa. Si no lo hace, es importante que una persona experta en higiene haga un reconocimiento anterior, a menos de que tenga una solicitud muy puntual. En muchos sitios pasa que utilizan los recursos de las aseguradoras como positiva, y entonces va al asesor y le dice, no, son 20 puntos, pero ¿por qué 20 y no 30? El piso tiene 100 personas. ¿Por qué evalúo 20 puntos de iluminación y no 50? Esta respuesta debería obedecer a las entradas que les dije anteriormente. Entonces, que ustedes a su vez van haciendo la valoración de la matriz de peligros, tomando en cuenta las intervenciones, los cambios, nuevas locaciones y demás que puedan tener, construyan ese libreto, como digo yo, de necesidad. Que más que un libreto, uno lo llama, traduciéndolo del manual de la AYA, la Asociación Americana de Higienistas, tiene un libro que nos dice a nosotros higienistas cómo hacer paso a paso una medición. Y entonces la traducción se llama encuesta higiénica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el reconocimiento de esos factores y demás? Porque ahí ustedes como gestores deben buscar el recurso, independientemente de lo de la aseguradora o la propia empresa, de decir, ok, necesito para determinar la real magnitud de mi riesgo tantos puntos de tal medición en tales condiciones de evaluación. Y obviamente la persona que los va a realizar debe conocer ese requerimiento. Y miren que ese requerimiento es bueno para que ese diagnóstico le apunte a la real necesidad de la empresa. ¿Sí? No decir, no, es que como tengo RUC, hay que hacer medición de evaluación, de iluminación, te voy a meter estos 10 puntos. Y ya, con eso lo presento, no. No es eso. Si nosotros hablamos de la real gestión, debemos hablar de ese tipo de características que les estoy indicando. ¿Correcto? Entonces, después de la matriz de peligros, uno va y como que caracteriza, y eso entonces, dentro de nuestro documento podemos decir, ojo, si tenemos una entrada, lo que vamos a hacer después es un mapa de caracterización de la situación. Y así determinamos esas cosas que con, espero, lo que vimos este año, ustedes puedan llegar a decir, oiga, señores positivos, necesito evaluar, voy a hablar carreta, 5 puntos de ruido por máquinas en mi planta de esta manera, pero como tengo una población de tantos operarios, vamos a hacer tantas dosimetrías de ruido. Ah, y ustedes
saben que esas dosimetrías hay que hacerlas en primer turno porque es donde más suena y no en el último, y toca hacerlas un miércoles porque es el día que hay mayor producción, y entonces ustedes ya saben que si los van a llamar a contactar, tienen que hacerla el miércoles y le decir, mire, señor ingeniero Andrés, usted que va a venir necesito que la haga de esta manera, y cuando llega el señor ya usted está pendiente de lo que va a hacer. Si hacen de esa manera, créanme que van a garantizar el éxito de las evaluaciones en un 50% o un 60%. Después ya uno como higienista, obviamente, hace la otra parte, o sea, en este ejercicio higiénico, ahí sí ya entramos las personas que realizamos evaluaciones, donde con todo eso buscamos un criterio técnico a aplicar, un método. La higiene, como les mostré, y en peligros físicos, todo tiene un método de medición exacto. Vamos a hablar de confort térmico, ISO 7730. Vamos a ver estrés térmico, WGT. Así, todo tiene un método que nosotros debemos conocer y garantizar que se cumplió para asegurar el buen diagnóstico. ¿Mm? Y obviamente, vamos y tomamos la muestra. Vamos a utilizar un luxómetro, ¿ok? Tenemos un luxómetro, tomamos la muestra, ¿cierto? Bueno, en caso cuando son químicos se van las muestras. Los físicos normalmente ya graban los equipos, entonces lo que uno hace es venir a su computador en las oficinas y descarga la información, ¿cierto? En las tomas, supremamente importante que ustedes verifiquen que las condiciones se cumplan, que las tomas sean reales. Otro tema importante en la gestión es, ojo, tengan todo ideal en mantenimiento para que eso que van a evaluar, la recomendación no sea cambie la pieza que está dañada, porque para eso no es necesario medir. Me pasa mucho en iluminación, que llega a un sitio y la bombilla está fundida. Pues para decir que la falta de luz es por una bombilla fundida no es necesario medir. Yo lo que quiero valorar es el diseño. Entonces es importante hacer mantenimientos. Esto lo habíamos visto, pero pues les doy tipsitos nuevamente de ese tipo de cosas. Y ustedes estén pendientes ahí, siempre, pendientes. ¿Qué tomó? ¿Con qué equipos? ¿Por qué método? ¿Sí? Listo. Después de esto, viene la higiene analítica. La higiene analítica, digamos que se compondría o se identificaría, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros vamos a coger esa información y vamos a dar un reporte. Eso es la higiene analítica. Entonces, yo medí. ¿Cuándo sé si está bien o está mal? Cuando ubico el límite permisible aplicable según la legislación colombiana, de acuerdo a todo lo que vimos, y digo, ese nivel que dio, lo califico, o sea, ve su nivel de riesgo. Puede ser bajo, medio, alto, de acuerdo a la escala de riesgo que uno utilice, y debo explicar el por qué. Entonces, un informe, ¿qué es lo que ustedes deben controlar? Pues debe, obviamente, tener unas características técnicas. Entonces, ¿qué requiere? Los objetivos, la legislación, los métodos que se utilizaron, los seriales de los equipos, describir muy bien la condición encontrada. Entonces, mi oficina, la oficina del ingeniero Andrés Cruz tiene una luminaria LED de tubos largos de 1.2 situada focalizada en el techo, que tiene un color de paredes blanco que aporta, no tiene ventana, es interna, o sea, no le afecta a la luz natural. Miren que les estoy dando todas las características del ambiente para que cuando yo muestre el resultado y diga es bueno o es malo, cuando lo analice o concluya, diga el por qué es bueno o malo. Entonces, ojo que la evaluación que ustedes contratan es eso. Es decir, por qué, o sea, medirlo, calificarlo y expresarle por qué es bueno o malo. Y ojo, aquí hay algo importante, muy importante para todos. Y los informes nos dan algunas alternativas de control que la empresa debe explorar. Ejemplo, ingeniero, ponga una ventana. Oiga, ¿cuánto me vale hacer una ventana? La oficina no es mía. ¿Puede afectar la fachada? ¿Será que hay plata? Oiga, hay que insonorizar un motor. ¿Cuánto vale? ¿Será que si lo insonorizo no puedo aumentar la temperatura y se puede dañar? Entonces mantenimiento tiene que ver. El recurso está. Entonces, ojo, los higienistas damos, y vuelvo a digo, alternativas de lo que se debe hacer, no lo que se puede hacer, para que las empresas analicen
con todas las áreas, y eso tiene que hablar con el control que ahorita vamos a hablar, de qué se podría hacer. No todo lo que dicen los informes se puede hacer, muy seguramente tampoco, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo con eso. Pero uno como higienista, como va una vez, tampoco puede entregar un diseño completo. Entrega luces o caminos que van. Y obviamente ese informe tiene unos soportes que ustedes deben analizar. El primero, certificados de calibración de los equipos, que es importante, ojalá, que las empresas les digan cuál es el periodo de calibración. No todos los periodos de calibración son a un año. Digamos que es lo más normal, pero no todos. Hay métodos, hay una norma internacional que la hizo OIDML10, que me habla de los métodos para saber cuándo un equipo está descalibrado. Entonces hay unas pruebas en negro, unos cajas de uso, unos factores por derivada, recomendaciones del fabricante, donde uno puede establecer periodos o más cortos o más largos, no necesariamente a un año. Entonces uno debería preguntar eso, o que el informe lo diga. Pero tiene que ser un certificado de calibración por lo menos. Las licencias. Entonces, ojo, la licencia de un higienista en Colombia por ley debe decir higiene industrial. Higienista es quien firma el informe. Muchas empresas tienen personal de campo que pueden ser tecnólogos o técnicos y ellos son profesionales de apoyo. Y dentro de su licencia dice profesional de apoyo. Entonces yo perfectamente puedo mandar a una persona a recolectar datos y con ese campo, más lo que él me transmita, yo emitir un informe y lo firmo. Ejemplo, como el tecnólogo de radiología toma la muestra y el médico de radiología lee la radiografía y firma. El que firma, o sea, el que da el aval, porque recuerden que estos informes posiblemente, si hay procesos de enfermedad, van a ser, digamos, aporte a ese proceso de calificación de enfermedad y tiene una responsabilidad así, tiene que tener licencia con alcance de higiene industrial. Si no la tiene, obviamente no es válido. Y si contratar una empresa, o sea, no una persona natural, sino una empresa, tanto la empresa como el higienista deben tener habilitado el servicio de higiene industrial. Entonces, miren lo importante de revisar esos papeles. Pueden tener fotos, planos, todo lo que ustedes quieran, además de eso. Y bueno, les entregan ese informe y entonces uno tiene que hablar del control. Y ese es el último paso, mire, ciclo PHBA. Y es bueno, me entregaron ese diagnóstico muy bonito, muy chévere ese informe. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Sí? Muchas veces, si no lo entienden, mis recomendaciones exigen a la persona que se lo elaboró hacer una socialización de resultados. Muchas veces, por ser un área tan técnica, los higienistas somos muy complicados a la hora de elaborar nuestros documentos y demás. Por lo cual, definitivamente, lo que hacemos, ¿cierto? Es indicar o establecer parámetros para que ustedes entiendan. Y con base, y aquí viene algo que vimos la sesión pasada, no me voy a tener mucho, y es, de acuerdo al nivel del riesgo, obviamente determino el nivel de control. Y entonces el nivel de control, tenemos que ver que si es un riesgo alto, lo ideal, esta es la otra de las preguntas, la tercera respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son los controles de la jerarquía del control? El primero, eliminar. Si yo tengo un peligro muy alto, lo ideal es eliminarlo para que no me afecte mi trabajo. Si no se puede eliminar, sustituir. Esos dos, cuando son niveles altos, son los que debo tratar de apuntarle. O sea, ahí miren que está la gestión. Y venga, sentémonos, no solo COPAS, sentémonos gerente de operaciones, gerente de mantenimiento, el financista. Esta es mi realidad. Yo veo que la solución puede ir por ahí. ¿Ustedes cómo pueden aportar? Eso es gestión. Y eso tiene que ir en un acta. Entonces, volvemos a la forma de documentarlo. Vamos a ver en un plan de acción. Dentro de, no sé, el sistema de gestión tiene planes de acción. Entonces, miren que derivado de un informe se genera otro documento, que es un plan de acción o una no conformidad, una acción preventiva, una acción correctiva. ¿Cómo lo traducen ese hallazgo del informe en una acción de mejora? Lo que se llamaría una acción de mejora en un sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, miren que ahí lo tenemos. Y si el rango es medio, lo ideal son los controles de ingeniería, que son no eliminar ni sustituir, pero son los que más aplicamos en este tipo de peligros, que es la insonorización,
la ventilación, la amortiguación, los diseños, los cambios de iluminación en algunos casos, ¿sí? En la temperatura y en el ruido, los apantallamientos, ¿sí? Que nos pueden dar. En la radiación de los blindajes. ¿Y por qué se llaman estos tres controles barreras duras? Porque afectan directamente a la fuente sin involucrar al trabajador. ¿Qué nos queda siempre más fácil? Y es lo que no debemos hacer: los controles administrativos y los elementos de protección personal. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los controles de la jerarquía del control? Son 5. Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección. ¿Y por qué no se deben hacer? Porque estos involucran al trabajador y no son tan efectivos. Entonces, esos para mí son cuando tengo riesgos bajos, cuando tengo riesgos medios tirando abajo, valga la redundancia, o cuando quiero complementar las acciones de riesgos altos, porque no pude eliminar y sustituir y solo pude hacer controles de ingeniería. Entonces, miren cómo los utilizo como complemento cuando la valoración es alta y los aplico cuando la valoración es baja. Entonces, ojo, gestión. ¿Sí ven lo que les digo? Gestión. Eso lo pueden colocar dentro de ese documento maestro que les decía. ¿Mm? Y está la jerarquía del control. Entonces, lo que decía, miren, ¿cómo pueden ser estos? Definitivamente unas barreras que se pueden aplicar. Ahí están los porcentajes teóricos de implementación. ¿Mm? Dentro de la legislación aplicable que les decía, pues obviamente voy a pasar muy rápido esto, tenemos que la ley 9 del 79 ya me habla de que debemos, en el artículo 80 dice, para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, la presente ley establece las normas tendientes a. Entonces dice, proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, o sea, ahí ya es claro. Y nos lo reitera en su artículo 105 al 109, que me habla de cada uno de esos peligros físicos que se tenían en consideración en la ley 9. Y, ojo, acá viene el tip. Les recomiendo leerse la resolución 2400, el título 3, del capítulo 1 al capítulo 6, que me habla de temperatura, humedad y calefacción, ventilación, iluminación, ruido y vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y ahí me habla de unos debes, de unas labores de gestión que hace la empresa, independientemente el nivel de exposición, siempre y cuando el peligro esté presente. Entonces, miren que ahí hay una legislación de gestión, no es solo medir, gestión que se debe hacer. En la resolución 16, como les decía, pues había un programa de seguridad industrial, y dentro del programa o dentro del sistema de gestión en seguridad del trabajo, bajo el decreto ley 1072, que fue lo que vimos en nuestra primera sesión, para cuando arrancamos en marzo, es importante lo que dice el artículo 2, 2, 4, 6, 15, porque quiero que entiendan que esto que estamos hablando hace parte de la identificación y de peligros y evaluación y valoración. Entonces les voy a leer el artículo, el primer párrafo y el párrafo 2. ¿Listo? Entonces dice, disculpe, el empleador o contratante deberá aplicar una metodología que sea sistémica, que tenga alcance sobre todos los procesos, las actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permitan identificar los peligros y evaluaciones de los riesgos en seguridad en el trabajo, con el fin de que puedan priorizarlos y establecer los controles necesarios. Y aquí viene el tema que les decía, la frase que me encanta: realizando mediciones ambientales cuando se requiera. ¿Y por qué en peligros físicos necesita hacer mediciones ambientales? Porque la percepción no puede ser la misma y necesitamos la cuantificación real. Y la cuantificación real de los peligros físicos solo se hace con mediciones técnicas. Por lo cual, en el parágrafo 2 dice que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada, entonces miren, de ese proceso de gestión que les estoy hablando yo, y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos de seguridad y salud del trabajo ante peligros de origen físico. Miren, ahí está clarísimo. Derivado de todo esto, esto es un ejercicio de planeación. Entonces miren que en el artículo 2, 2, 4, 6, 21
me habla que tengo que tener, si aplica, obviamente, un cronograma de mediciones ambientales. Entonces, de ese ejercicio que hacemos todos los años por esta época, que es la reevaluación del sistema y demás, ¿correcto? Debo generar un cronograma a cumplir. Recuerden que este decreto tiene una resolución que es la 312, que es la que me va indicando de acuerdo al tamaño de la empresa que es. Pero aquí hay no una trampa, pero sí una interpretación que yo le doy. Y es, si a mí en todas, independientemente de la categoría, porque tú me dices, no, pero es que de 1 a 10 no me pide, pero le está diciendo, identifique los peligros y la evaluación y evaluación de los riesgos. Y vimos que para los peligros físicos, ¿cómo hay que identificarlos? Con mediciones. Entonces uno dice, ojo, de pronto en oficinas la única medición es una iluminación. Que es importante que algunos procesos de manufactura, porque los peligros físicos están más en aquellas actividades de manufactura, están en riesgo 3, 4 y 5. Entonces, cuando ya vamos 4 y 5, pues ya tenemos que tener todos los 61 estándares, pero cuando es riesgo 3, sí debemos considerarlos. Entonces, ahí hay una valoración importante. Lo mismo pasa con el criterio 2, que ya no habla de la ARL como apoyo, sino habla de la empresa como tal. Y tenemos, posteriormente, ya muy amplio esos estándares para empresas muy grandes, donde sí me habla de revisar ¿cómo se llama? La seguridad y demás. Ahora, dentro de esto, me dice socializar los documentos soporte. Entonces, miren que por ley debemos hacer la socialización de esto ante el COPAS, ¿correcto? Entonces, en resumen de esta labor, y para cerrar, pues, nuestra comunidad, yo digo que no solo es medir, y más que medir, pues muy chévere, como digo yo de cariño, jugar con aparatos y cuantificar y todo, es gestionar. Y el reto real es que esa gestión tenga un impacto. ¿Y en dónde va a haber el impacto usted realmente? En la no aparición de enfermedades laborales nuevas y en la no, o que los enfermos que hayan no se vuelvan más severos porque hay un buen control. Entonces, ¿qué hay que hacer dentro de nuestro diagnóstico? Una línea inicial base, identificar nuestras necesidades de evaluación, si es adecuado conformar esa higiene teórica, que es un documento guía. Crear un cronograma de evaluaciones, como lo pide la norma. Hacer el seguimiento a esas evaluaciones. Miren que les digo, el seguimiento es no simplemente el checklist de programa de iluminación se hizo, sino estar pendiente cuando se realice, para que realmente les dé lo que ustedes requieren, analizar esos resultados, plantear y ejecutar acciones de mejora y montar indicadores de gestión. ¿Qué indicadores? Ah, bueno, entonces montemos los indicadores de planeación, de cumplimiento de las evaluaciones, de planes de acción, de cumplimiento de planes de acción para ver la efectividad y se pueden corroborar con aquellos epidemiológicos de enfermedad. ¿Listo? Espero que les haya gustado mucho este año. Les agradezco en el alma haber estado cada 15 días más o menos en nuestras sesiones aprendiendo un poco de la gestión de riesgos físicos. Voy a dar cabida a las preguntas, hay un par de preguntas y luego pasamos con el sondeo final. Entonces tengo una pregunta. Uy, normalmente no. Entonces me pregunta, ¿el trabajo constantemente con químicos para la elaboración de plásticos puede desarrollar una tuberculosis? No. Las tuberculosis, yo no soy médico, pero las tuberculosis normalmente son generadoras o son virus, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que el daño sistémico del pulmón sí puede, digamos, bajar la defensa y puede no generarlo, pero sí facilitar que un tipo de estas enfermedades pueda corromper al trabajador. Te recomiendo leerte la gatizo para sílice o antracosis, que habla un poquito de eso, señora Fiona María Mari Belandia. ¿Listo? No tengo más preguntas por este lado, miremos por el chat. Un segundo. No tengo más preguntas por el chat. Entonces a ustedes, muchas gracias nuevamente. Los dejo con el sondeo final. Ingeniero, ¿me hace un favor? ¿Me regala el sondeo final de nuestra acción educativa el día de hoy? Claro que sí, ingeniero. Entonces vamos a iniciar con este segundo sondeo. Vamos con la primera pregunta.
Nos dice la primera pregunta. ¿Qué son los riesgos físicos? A. Superficies, paredes, techos de los lugares de trabajo. B. Actividades físicas que realizan los trabajadores. C. Energías en los ambientes laborales con potencial de riesgo. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren sea la más acertada. Ingeniero, ya tenemos las respuestas de esta primera pregunta y nos dice A, superficies, paredes, techos de los lugares de trabajo un 30%, actividades físicas que realizan los trabajadores un 18%, energías presentes en los ambientes laborales con potencial riesgo un 52%, ingeniero. Como les decía, realmente son las energías presentes en el ambiente. Ojo, el físico de paredes, techos y demás se llama locativos, no peligros físicos. Los peligros físicos tienen que ver con la energía en el ambiente, que puede ser, como digamos su clasificación, mecánica, térmica o electromagnética. Listo, ingeniero, muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias por la retroalimentación, ingeniero. Entonces vamos con la segunda pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las etapas de la higiene industrial? A, teórica, de campo, analítica y de control. B, etapa A, etapa B. Y C, alfa, beta y gamma. Tienen 15 segundos para responder. Estas son las respuestas de la segunda pregunta. A, teórica, de campo, analítica y de control, un 92%. Etapa A y etapa B, un 3%. Y alfa, beta y gamma, un 6%, ingeniero. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta? No, excelente. Esa era la respuesta. O sea, como lo vimos ahorita, la gestión se divide en las etapas que les decía, que es la de teórica, de campo, analítica y de control. Perfecto. Allí tuvimos un excelente aprendizaje. Última pregunta, ingeniero, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con la tercera pregunta. Nos dice la tercera pregunta. ¿Cuáles son las clases de controles de la jerarquía de control? A, fuente, medio, trabajador. B, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal. Y C, controles directos e indirectos. Esos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, fuente, medio, trabajador, un 19%. B, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal, un 70%. Controles directos e indirectos, un 11%, ingeniero. Bueno, en esta última respuesta, sí es, ojo, eliminar, sustituir de ingeniería, administrativos y elementos de protección. Antes uno hablaba de fuente, medio de trabajador, pero si se dan cuenta, la teoría me habla o me especifica mejor cómo es eso de fuente y medio para que realmente identifiquemos realmente una pirámide de control más adecuada y basado en lo que yo les decía, que es muy importante para tomar de nivel del riesgo de peligro. Entonces, sí, efectivamente la respuesta sería la identificación de el tema de eliminar, sustituir de ingeniería, administrativos y de control. Ingeniero, muchas gracias por el sondeo. Hoy es nuestro cierre de año. Les agradezco a todas las personas que nos apoyaron todo el año o estuvieron aquí en esta comunidad. Espero que haya sido de su grato agrado contribuir en esta, su comunidad, o la de todos nosotros más bien. Los invito de una vez para arrancar el otro 2024. Vamos a seguir profundizando en esa gestión y evaluación de estos peligros para ir aumentando nuestro conocimiento para el manejo y el control de estos riesgos presentes en las empresas. Para ustedes, para el ingeniero, muchas gracias por toda su asistencia en todo este año. A ustedes un feliz año y espero verlos el próximo nuevamente en este espacio de las comunidades educativas de ARL Positiva.
Un feliz día para todos. Ingeniero, lo dejo para la despedida, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Entonces vamos a cerrar. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado,
la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.